Bienvenidos a una nueva edición de Saliendo del Horno, aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Recuerden que tenemos 2 segmentos por semana, lunes y miércoles, y que también estamos en TikTok y en Facebook en ESPN-Béisbol, con Orlando El Duque Hernández, Enrique Rojas, Guillermo Celis y Jorge Rivera. Señores, la peor noticia que le puede pasar a un atleta es que antes de comenzar una temporada venga una lesión. En el caso de los lanzadores, es algo un poquito más difícil, específicamente lanzador venezolano, lanzador de los Mellizos de Minnesota, Pablo López, quien aparentemente va a tener que someterse de nuevo a una operación tomillón. Antes, en ligas menores, ya él había pasado por este proceso. Pero, Duque, un golpe muy duro, no solamente para Pablo López, para los Mellizos de Minnesota y para Venezuela de cara al Clásico Mundial de Béisbol. Sí, indudablemente que es un golpe muy duro. No solamente pierden los equipos, también pierden los aficionados del béisbol, de disfrutar de lo que hace Pablo López, para mí uno de los lanzadores más inteligentes del béisbol. Bueno, ya vimos que el año pasado estuvo tocado, ¿no? Que no pudo lanzar mucho, solamente 14 entradas, estuvo fuera en 2 o 3 ocasiones en el año. Ahora, increíblemente lo vi después que se terminó la temporada, a las 2 semanas ya había comenzado a entrenar y todo parece que esto no le alcanzó. Vamos a ver ahora qué es lo que pueda pasar con él. La segunda, Tommy Jones, ya él sabe el proceso, así que quizás él tenga una vía para cortar el tiempo que va a estar fuera, pero realmente sí, es un golpe duro para él sobre todas las cosas, ¿no? Que no va a poder, quizás se pierda la próxima temporada. Aunque todavía nos ha dicho con exactitud que va a tomar la operación. Sí, oficialmente no se ha dicho, él va por una segunda opinión. Si sacamos la temporada pasada, él tenía 3 temporadas consecutivas, Enrique, de 30 o más aperturas. Pero volvamos de nuevo, Quique, un equipo de Venezuela basado en ofensiva y que se le caiga a Pablo López, oye, es un golpe muy duro. Muchos lo ven como apenas 5, 8 innings que puede dar un pitcher, por más caballo que sea, con las reglas del clásico, pero estamos hablando de tu potencial abridor número 1. Estamos hablando de un caballo. Y estamos hablando de que cuando tú escuchas, buscando segunda opinión, de que ya una resonancia magnética mostró desgarramiento en el ligamento ulnar colateral, casi siempre esto lo que hace es retrasar el proceso. Nunca ha evitado un proceso. Yo todavía no conozco una segunda o tercera opinión que evite la operación tomillón. Lo que hace es que en lugar de estar ocurriendo mañana, va a ocurrir luego de que salga la segunda opinión. Y digamos que en el espectro grande de perderse de 14 a 18 meses, una semana, un mes, no es tanto, pero bueno. Así que desde ahora descartemos a Pablo López para el Clásico Mundial de Béisbol y para comenzar la temporada mientras llega esa segunda opinión. Un golpe duro especialmente para el que ya ha tenido la operación. Si necesariamente es tomillón, están haciendo una nueva con abrazadera, que fue la que se hizo Shohei Ohtani, que no le gustan llamarla tomillón, pero es una operación en el ligamento del codo. Terrible, terrible noticia para Pablo, para el béisbol, para Minnesota, para el Clásico Mundial de Béisbol. Y recordemos algo, un ligamento ulnar no se rompe de la noche a la mañana. Esto tiene que haber estado lidiando Pablo con molestias, calambres y muchísimos avisos que a veces se tratan de ignorar y tratar, valga la redundancia, con otros paliativos que no sea ir a la operación tomillón. Definitivamente claro. Un golpe duro. Jorge, eso que dice Enrique es interesante porque el año pasado fueron 14 aperturas solamente que tuvo Pablo López, pero él tuvo 3 veces en la lista de lesionados el año pasado, y lo que decía Enrique, para irlo resumiendo, a veces viene una molestia en el hombro y tienes que tratar de buscar un balance, y cuando estas cosas pasan,
entonces allí es cuando puede venir ya finalmente el problema con ese ligamento. Pero yendo más allá de que no va con los mellizos, que no va con Venezuela, estamos hablando de uno de esos lanzadores que fuera del terreno, óyeme, es un trato exquisito, es un trato especial, es una persona en la que uno como que puede sentarse a hablar y como que uno quiere que a Pablo López siempre le vaya bien. Sí, es una persona que en Minnesota quieren mucho, ¿no? El año pasado donó más de $22,000 con su campaña de Pablo Day, que la parte de la taquilla, las aperturas de Pablo en Target Field se donan a diferentes fundaciones, y eso te habla de la calidad de persona que es Pablo y de lo querido que es en Minnesota, ¿no? Y la verdad es que es un golpe bien duro para la rotación de Venezuela en el Clásico, que como bien dijiste, es un equipo que se va a basar más en ofensiva que en picheo y en defensiva, pero sigue siendo un golpe brutal, porque después de él y Ranger Suárez, la diferencia de calidad en los abridores de Venezuela es brutal, ¿no? Y justo esas 3 idas a la lista de lesionados, perdón, el año pasado, creo que te hablan de que sí es un problema que venía gestándose, ¿no? La primera poco tenía que ver con el brazo, la primera fue en los isquiotibiales, pero después el hombro y el antebrazo derecho fueron los que lo mandaron a la lista de lesionados, ¿no? Entonces, esos ajustes que haces durante la temporada para seguir lanzando, esos ajustes que haces para que te duela un poco menos, para seguir con el equipo y no abandonar la temporada, puede ser que le hayan costado en este momento a Pablo López, ¿no? Entonces, una lástima para Pablo, una lástima para Venezuela y también para los Twins. Guillermo, siguiendo con eso que decía Jorge, los mellizos el año pasado terminaron penúltimos en la división central a 18 juegos de los Guardianes de Cleveland. Se terminó la temporada de los mellizos, Memo. Se va a complicar mucho porque están perdiendo a su mejor lanzador, al número 1 de esa rotación. Están perdiendo a uno de los mejores pitchers que hay actualmente en Grandes Ligas. Tú lo decías, Ernesto, antes de esa temporada pasada en la que solo tuvo 14 aperturas, pues había ligado 3 temporadas seguidas con 32 inicios. Y no es nada más la consistencia, sino la calidad. En un equipo como este, antes en los Marlins, no nos vamos a guiar por el número de victorias de Pablo López, pero cuando uno empieza a checar la efectividad que ha tenido Pablo en su carrera cuando está sano, es impresionante, y uno se imagina dónde pudo haber llegado sin tantos problemas físicos, sin tantas lesiones, y esta, pues, como dice Enrique, no es oficial, pero difícilmente se va a salvar, difícilmente la va a librar. Es un grave, muy grave problema para los mellizos, por lo que decías, Ernesto. Lo que se vio el año pasado y lo que se esperaba de este año giraba mucho en torno al venezolano. Y es otro problema grave también para Venezuela, por lo que decía Jorge. Cuando uno revisa la rotación, la probable rotación de Venezuela para el Clásico, y conste que no necesitas en un torneo como este una rotación de 5, muchos dicen con 3 la podemos hacer, pero Pablo López y Ranger Suárez indudablemente eran el 1-2 de esta rotación. Hay otras opciones, hay otras buenas opciones que no están al nivel. Ahí está Germán Márquez, ahí está Senzatela, están en el roster, ahí está Eduardo Rodríguez, pero cuando hablamos de Pablo López y de Ranger Suárez, ese es otro nivel. Y entonces para Venezuela, para Omar López, el manager venezolano, es perder una pieza bien importante. Sí van a sufrir muchísimo los mellizos, va a sufrir mucho Venezuela, y ojalá pues que esa experiencia que tuvo hace 13 años Pablo López la ponga en práctica una vez más. Muchas cosas han cambiado, como decía Quique, pero pues lamentablemente como va la situación, se va a perder la temporada completa con los mellizos y bueno, tener que vivir ese proceso de rehabilitación que le permitirá regresar, ojalá, si todo va bien, hasta principios, tal vez mediados del año que viene, ¿no? Y esto es lo que hace que un lanzador entonces tenga que reinventarse. Pablo López no es el primero que pasa por operación tomillón, pero cuando hemos hablado con lanzadores, después de la segunda, entonces hay
que reinventarse. A mí no me gusta utilizar el término aprender a lanzar de nuevo, pero para que tengamos una idea, Joe Ryan el año pasado fue el que más victorias tuvo con los Mellizos, un total de 13. Lideró también al equipo en efectividad con 342 y también en ponches con 194. Ahí es cuando vemos entonces lo difícil que es la carrera de un jugador, los movimientos, porque ahora va a tener que hacer magia el gerente general de los Mellizos de Minnesota, y además de eso, ver qué hay disponible en ligas menores, porque prácticamente es que no hay de otra, es que usted no puede reemplazar a Pablo López. Y lo que a nosotros nos queda es prácticamente desearle a Pablo López una pronta recuperación y esperamos verlo de nuevo en un montículo, en una lomita, dándolo el 100% como él siempre lo ha dado en el béisbol de las Grandes Ligas. Saliendo del horno, este es nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, en TikTok, en Facebook, en ESPN-Béisbol. Recuerden, 2 segmentos por semana, los lunes y los miércoles. Ahora pasamos a un tema y quiero comenzar con Enrique Rojas para que primero nos dé la parte de lo que sabemos, la noticia, cuáles son los requisitos, los ítems para que el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros, Tony Clark, de una manera, pero yo no voy a decir repentina, Quique, porque parece que algo se veía en el horizonte, se venía cocinando algo. ¿Qué es lo último en cuanto a noticias, Quique, que sabemos de esta renuncia, insisto, del director ejecutivo de la Asociación de Peloteros, Tony Clark, un veterano en el béisbol de las Grandes Ligas, el primer ex pelotero en ser director ejecutivo? ¿En qué tipo de olas, Quique, era que estábamos navegando? Y esa es la peor parte para los peloteros, porque es la primera vez que no un abogado, sino un pelotero dirige el sindicato de los peloteros. Y Tony Clark se ve forzado a renunciar, pero no porque haya manejado mal la asociación para beneficios de los jugadores o porque haya negociado mal con su grupo de abogados el último pacto colectivo o el que viene, porque el actual se termina en diciembre, sino por una indisciplina interna y algo muy feo, una relación con una cuñada que había entrado a ser empleada de la asociación y los jugadores, los líderes, consideraban que se había cometido nepotismo, o sea, se habían dado favores, se había dado privilegio a esa persona. La parte personal de la relación de Tony Clark con esa persona ya será algo que él tendrá que manejar con su propia familia porque es bien feo. Es una derrota para Tony Clark, es un golpe duro para los peloteros porque es la primera vez que tienen a uno de ellos dirigiendo el sindicato, lo hizo por mucho tiempo y sale Tony Clark por una situación personal, una situación de disciplina, justo cuando está terminando el acuerdo laboral colectivo. Les recuerdo a la gente que más allá de que alguien represente el sindicato, en realidad las negociaciones del sindicato y de las mismas grandes ligas las hacen un grupo de abogados para esos fines, especialistas laborales. Bruce Meyer, el encargado de esos asuntos en la asociación, probablemente sea designado como una especie de director ejecutivo interino para que no se rompa el hilo de lo que viene en el futuro inmediato, que es la discusión amplia de los puntos álgidos del acuerdo laboral colectivo. Pero desde el punto de vista personal, es una derrota para Tony Clark por la forma en que sale del sindicato y como grupo es una derrota para los jugadores porque siempre habían tenido un abogado y la única vez que han tenido a un jugador, a uno de los de ellos, sale de una manera, digamos, poco decorosa. Sí. Duque,
Cuando tú jugabas en Grandes Ligas, Duque, eh, ¿cuál era esa relación que Enrique toca también un poquito ahí el punto? ¿Cuál es la relación de los jugadores con el director ejecutivo de la Asociación de Peloteros? Y hay que resaltar que cada equipo tiene un representante, un jugador, en la Asociación de Peloteros. ¿Qué tanto era ese impacto, Duque? ¿Qué tanto veías tú al director ejecutivo de la Asociación de Peloteros? Bueno, no lo veías frecuentemente, ¿no? Por supuesto, porque Okay. tiene sus labores, son 30 equipos, pero sí, cuando lo veíamos, él muy amable, saludaba, tranquilo, no, realmente con solamente decir buenas ya era más que suficiente, porque todos sabemos el trabajo que hacen para los peloteros. Pero no creo que aquí pierdan los peloteros, como dijo Enrique. No, los peloteros, y realmente el que pierde aquí es claro, porque va a venir alguien tan capaz como él para hacer el trabajo. Realmente, le digo, realmente muy buenas relaciones tengo con Clark, pude jugar con él, tremenda persona, olvidándonos de los problemas que haya tenido, y eso no me va a cambiar en mi mentalidad hacia él. Realmente es duro, ¿no? Y es penoso que él, una persona como él, esté pasando por esto, pero ya él tendrá que lidiar con sus problemas. Pero realmente, Ernesto, la relación entre peloteros y la dirección de la Asociación de Peloteros es buena. Ok. Guillermo, ¿tú estás de acuerdo con Enrique o con el Duque? Enrique dice que sí, que es un golpe para los peloteros. El Duque dice que no tanto. ¿Qué piensas tú, Memo? Yo pienso que no tanto. Independientemente del problema de Tony Clark, que como decían, y obviamente pues, ese será su boleto y lo tendría que arreglar por otro lado, el timing es malísimo porque, bueno, sabemos que al final de la temporada se acaba el acuerdo actual y ya se estaba negociando y ya se viene, ya se ve venir un grave problema. Pero yo creo que no había muchos peloteros muy contentos con esta situación. Y si nosotros nos vamos unos años atrás, voy concretamente con el que apodaron el abogado del diablo, Donald Fair, ese sí era un representante durísimo para las grandes ligas. Ese sí era alguien con el que los peloteros me parece que se sentían en mejores manos. Donald Fair llevó a las grandes ligas a situaciones bien difíciles. Hubo huelgas, hubo paros, hubo de todo. Y no es un secreto tampoco que desde que salió Donald Fair y empezó a cambiar el líder de la Asociación de Peloteros, la situación se ha llevado más tranquila y muchas veces hemos escuchado que los peloteros tuvieron que ceder, que no fue lo mismo, que no se peleó tanto. No estamos diciendo que han perdido todas y que les va muy mal. No, para nada. Esto es negociar y lo decía muy claro Enrique. Y tampoco es cuestión nada más de Tony Clark. Hay mucha gente que está involucrada. Pero sí ha quedado muy claro y se ha hablado mucho desde que se fue Donald Fair y ese tipo de abogados, el sindicato de jugadores ha perdido poder. Y por eso digo yo, no es tan malo. Vamos a ver quién se queda. Ya Enrique nombraba a Mayer, que es a quien todos apuntan ahora, por lo menos para hacer un interinato. Pero leyendo un poco sobre el tema, no es tampoco uno de los grandes favoritos de los jugadores. No hay muchos jugadores que estén de acuerdo con este señor Mayer, que probablemente se quede ahí para encabezar las negociaciones. Estaba Harry Marino, que me parece que si lo buscaran de regreso podría ayudarles un poco más. Este señor Marino fue el que implantó el sindicato en ligas menores y después de eso se fue de ahí. Yo creo que este podría ser una persona un poco más dura, un hueso más duro de roer para las grandes ligas ahora que se vienen las negociaciones. O sea, ya se dio esta situación, es triste para los peloteros que un ex pelotero se vaya por una situación ajena a todo esto, pero ellos tienen que sacar lo mejor de la situación y tratar de buscar una mano dura para negociar con las grandes ligas. Jorge, te voy a dar la última palabra, pero con lo que acabo de escuchar de Memo, Memo dice que no tanto es un golpe para los peloteros, pero yo creo que me voy más del lado de Enrique, por lo que Guillermo argumentaba. Sí es un golpe para los peloteros, ¿eh?
Sí, y fuera de que sea un golpe o no, me parece que están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque no pueden llegar con un líder que tiene todas estas acusaciones detrás a la negociación más importante de los últimos años. O sea, creo que los peloteros hicieron lo que tenían que hacer para proteger y llevar a mejores términos la negociación que viene a finales de año, ¿no? Apunta a que sea Meyer. Meyer estuvo liderando, estuvo muy cerca de MLB en las negociaciones de COVID, después de la pandemia, para resumir la temporada. Y también recientemente se supone que ayudó a Tariq Skubal a su arbitraje contra los Tigers, ¿no? Entonces, si ese es el caso, Meyer es una persona que entiende lo que quieren los peloteros y que sabe lo que quieren al final de la temporada los peloteros, ¿no? Entonces, me parece que la asociación está haciendo lo que tiene que hacer en su mejor interés para que no les pongan ese salary cap y para que puedan seguir ganando los millones que ganan, ¿no? Entonces, me parece que están haciendo lo correcto, me parece que están haciendo lo que deben de hacer los peloteros y están protegiendo sus mejores Hay que intereses. recordar que Meyer fue eh, el abogado laboral que contrató la Asociación de Peloteros para cerrar aquel pacto laboral en 2017, y ese pacto laboral se vio como una victoria para la liga. Entonces, yo estoy de acuerdo con Ujú. el tema del Duque cuando el Duque dice, bueno, en lo personal, él tendrá que arreglar sus asuntos, pero en cuanto al acuerdo laboral, señores, yo creo que este va a ser un tema candente, ¿eh? Pero no cuando lleguemos a diciembre. Toda la temporada se va a estar hablando del nuevo acuerdo laboral, de cómo vamos. Ustedes van a ver al comisionado Rob Manfred. Dime, Duque. Ernesto, cuando me refiero a que no va a afectar a los peloteros, afecta porque hay un problema y en el momento, pero sí, Sí, hay una directiva y solamente sale la cabeza, pero esa directiva que está ahí es capaz de hacer también el trabajo. ok, ok, Así, por eso yo no creo que lo va a afectar tanto. En muy realidad, bien. yo creo que ellos van a ir bien, en buen camino, y el que venga de líder también lo va a hacer bien. Si viene un abogado, mejor. Decía el caballo mayor Johnny Ventura, Duque, quien se nos adelantó, y el que viene atrás, que arree. Saliendo del horno en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes, en TikTok, en Facebook, ESPN-Béisbol. 2 segmentos por semana, lunes y miércoles. Activen las notificaciones, envíen sus comentarios, y gracias a ustedes que más allá, fuera del segmento que hacemos, que nos paren y nos digan alrededor del mundo, no me pierdo saliendo del horno. Ahora voy con Guillermo Celis, porque Guillermo, aquí hay 2 temas en uno, un happy hour, Memo. Giancarlo Stanton dijo que su carrera está incompleta sin un título. Pero también aquí hemos hablado de las lesiones de Stanton, de cómo ha mermado su nivel. Yo no sé si se puede hablar de el Salón de la Fama para Giancarlo Stanton por esas lesiones, y quizás es uno de esos jugadores, Memo, que está bajo la lupa por no haber ganado una serie mundial. El otro, y ya ahí sí guardamos las distancias, porque a mí me parece que allí es el mayor ejemplo de toda su grandeza, y al final se dice, sí, pero no ganó una serie mundial. Estoy hablando de Barry Bonds. Pero, Memo, ¿cómo evaluar la carrera de Giancarlo Stanton? Porque él mismo dice, mi carrera todavía no está completa porque yo no he ganado un título. Sí, y le ayudaría mucho. Yo creo que en este momento, con lo que hemos visto de Giancarlo Stanton, para mí no es un salón de la fama. Le ayudaría mucho ganar un anillo de serie mundial, porque yo pondría en ese tema, y para evaluar lo de Stanton y su posible candidatura a Cooperstown, 2 situaciones. Una de ellas es la que dices, Ernesto, ganar un anillo de serie mundial, porque Stanton ha estado en 14 series de postemporada con los Yankees.
Y estos Yankees de Stanton han ganado 7 y han perdido 7. El balance ahí no es muy bueno. Ahora, obviamente no todo es culpa de Stanton, que por otro lado es el líder entre los jugadores en activo con 453 home runs y ya está en el lugar 40 de todos los tiempos. La marca de los 3,000 hits no la va a alcanzar, anda arriba de 1,600. El promedio de bateo está arribita de 250. Todas esas no son estadísticas que lo lleven al Salón de la Fama, quitando lo de los home runs. Hablabas de Barry Bonds. Bueno, pues hay otro, el segundo en esa lista de activos en cuadrangulares es Mike Trout y está en la misma situación. Entonces, sí, por los home runs Stanton está muy cerca, por lo demás, no. Y el otro factor clave, y lo mencionabas también, son 15 temporadas, quitando la del 2020, que fue la reducida por la pandemia, 15 temporadas de Stanton en MLB. En 9 de esas 15 no ha llegado o ha quedado abajo de 120 partidos en cada una de esas temporadas. 9 de 15. Eso es mucho. Eso obviamente está fuera del alcance de Stanton, pero al final, a la hora que hay que hacer el balance para ver si va al Salón de la Fama, es algo que también pesa. Las lesiones no es un secreto, todos lo sabemos. Probablemente una carrera que no hubiese sufrido tanto por las lesiones, ya estaríamos hablando de Stanton como candidato serio a Cooperstown. Para mí, en este momento, no lo es, y sí ayudaría mucho a esa candidatura que gane un anillo de Serie Mundial. Jorge Rivera, ¿cómo evaluamos la carrera de Stanton? Yo creo que igual, en este momento no es un Salón de la Fama, ¿no? Y los cuadrangulares no le van a asegurar el lugar en Cooperstown. Me parece que eso no es suficiente para Giancarlo, ¿no? Hay 58 peloteros que tienen 400 o más cuadrangulares en el Salón de la Fama. 58 o más que tienen 400 cuadrangulares en Grandes Ligas. 34 están en el Salón de la Fama, 23 no. Entonces, me parece que esto, como bien lo vemos en las estadísticas, no te asegura un lugar, ¿no? Y sí fue MVP de la Liga Americana, sí fue MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. O sea, Stanton ha sido un pelotero reconocido y ha tenido una carrera muy buena. Pero de ahí a que le alcance para el Salón de la Fama, yo lo veo complicado y menos sin un anillo. Enrique Rojas, Giancarlo Stanton en la temporada de 2017, 59 cuadrangulares, 132 remolcadas, fue el MVP de la Liga Nacional. Llega a los Yankees de Nueva York y su primera temporada con los Yankees en 2018, una temporada buena. El problema de ahí es que 2019 vemos, eso es lo que pasa cuando usted se va poniendo viejo, los juegos. 2017, 159. 2018, su primera con los Yankees, 158. Viene 2019, solamente 18 juegos. Ya Memo mencionaba la temporada de COVID. De ahí en adelante, un promedio de ¿cuánto, Quique? ¿Qué te gusta? Menos. 120 juegos, un promedio. Menos. Mira, el año pasado solamente 77, pero específicamente, Quique, si gana un anillo, ¿Stanton tiene tu voto para el Salón de la Fama? Es que sería injusto ganar la Serie Mundial a la grandeza del atleta para el Salón de la Fama. Te lo compro. Hablábamos de Barry Bonds, Mike Trout, mencionado por Memo. Es un adorno extra que ayuda, pero no es lo que define la grandeza. Ted Williams y todos los que jugaron con Boston entre 1918 y 2004, oigan bien, todos los que jugaron con Boston entre el 18 y el 2004, y les voy a mencionar algunos nombres: Ted Williams, Carl Yastrzemski, Jim Rice. Ninguno de esos tipos ganó Serie Mundial porque Boston no ganaba. Mike Trout, pero ¿y Aaron Judge? Aaron Judge es compañero de Giancarlo Stanton y Aaron Judge va directo para el Salón de la Fama porque Aaron Judge es grande, no porque no ha ganado anillo. Aaron Judge y Giancarlo Stanton juegan con los Yankees y Aaron Judge tiene una carrera del Salón de la Fama. Stanton no la tiene. Stanton ha tenido en toda su vida 3 años buenos en Grandes Ligas. Búsquenlo. 3. Haber ayudado a ganar varios anillos habría, y siendo factor en esos playoffs,
habría ayudado a que uno dijera, bueno, no lo hizo en la regular, pero lo hizo en los playoffs, va para el Salón de la Fama. Pero ganar el anillo no es lo que determina la grandeza del jugador. Fíjense ahí mismo, Aaron Judge va para el Salón de la Fama y Aaron Judge va a discutir ser unánime, no di que a buscar 76% ni nada de eso. Y Stanton estamos discutiendo de que si es, y Aaron Judge no está cerca de los honrones de Stanton, pero todo el mundo reconoce la grandeza. Y Aaron Judge no ha ganado ningún anillo, ni Mike Trout. Y Mike Trout va a sacar el 100% en el Salón de la Fama o el 99.98%. Oh, definitivamente. Entonces, los más grandes no son los que han ganado Serie Mundial. Lamentablemente se han quedado cortos. Si nos vamos, como dice Enrique, nombre por nombre. Nos vamos a quedar con un último nombre de que fue a Serie Mundial, pero no lo ganó, el gran Tony Gwynn. Duque, cerramos contigo. ¿Cómo evaluamos la carrera de Giancarlo Stanton? Mira, ha sido una carrera buena, pero no creo que ahora mismo la alcance para el Salón de la Fama, ni aún ganando una Serie Mundial, porque ya hemos hablado bastante de números, pero si hay un factor que le ha afectado a él, es no haber jugado, de haber dejado de jugar tantos juegos. Y se lo voy a poner así. Si vamos 162 partidos por temporada, por 14, no vamos a poner 15, vamos a quitar una. Serían 2.268 juegos. Él solamente ha jugado 1.726 juegos. Es ahí donde está. Sacó el abaco, es ahí donde está la dificultad. Y ha estado la dificultad para que él no alcance el Salón de la Fama, porque realmente un Stanton, cuando ha estado en 150 juegos o más, ha tenido resultados. Pero las lesiones lo han llevado bastante lejos. Pero todavía él lo puede hacer. En 2 o 3 años, vamos a ver, porque si él está bien, en 2 años él va a pasar 500 cuadrangulares. Si pasa 500 cuadrangulares, entonces vamos a estar hablando de otra cosa. Me parece que sí, 500 lo va a pasar si se mantiene saludable. Así que ahora mismo no, pero en un futuro sí puede ser. La gran pregunta. Y probablemente si se mantiene saludable. Hay una vía. Correcto. Exacto. Ajá, hay una vía en la que entre que a lo mejor no es en su primer boleta y a lo mejor le toca en su segunda, tercera boleta una generación donde no haya candidatos tan fuertes. Entonces a lo mejor por ahí se puede colar, pero me parece que sería la única vía. Qué malo, George. Él está firmado hasta 2027. No. Firmado hasta 2027. El equipo tiene una opción para 2028. Casi seguro la van a ejecutar, ¿verdad? Bueno, sí se mantiene saludable. Y la verdad es que hemos disfrutado muchos batazos de Giancarlo Stanton, específicamente hace 2 años en postemporada. Vamos a ver qué pasa. Tenemos un minuto, Quique, para cerrar contigo. ¿Cómo uno mira la carrera de Giancarlo Stanton y dice, pero no fue el que consiguieron de los Marlins, pero dio unos batazos espectaculares con los Yankees? Dame un punto medio, Enrique, de cómo ves tú a Stanton cuando termine su carrera. Un gran jonronero, un jugador poderoso que intimidaba en el plato, rompió la pantalla inaugurando el estadio de los Marlins. Recuerda, Ernesto, que estábamos ahí en el Opening Day del 2012. Sí. O sea, inauguró el estadio rompiéndole una pantalla en el left field. Pero eso también era Dave Kingman, para mencionarte uno. Eso también era Cecil Fielder y su hijo Prince Fielder, y no necesariamente son Salón de la Fama. Yo les recuerdo que Gary Sheffield tiene más de 500 honrones y no hay mucha laraca con el Salón de la Fama. Otra vez con la palabrita. No, y ese ha ganado anillo. Ese alaraca. No hay mucha celebración, para usar una palabra más universal. Gracias. Pero yo creo que ha sido una muy buena carrera la de Giancarlo Stanton. Hay que recordar que cerca de 21,000 peloteros han jugado en grandes ligas y como 243, 244 están en el Salón de la Fama. O sea que no es fácil, señores. Claro. Bien.
activen las notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Déjame ir a buscar el diccionario en lo que hacemos esta pausa. Alaraca. Bien, de un Yankee nos vamos. Ahí está el Duque sacando. ¿Cómo era que le decíamos cuando uno era muchacho al diccionario? El pequeño Larus. Sí, tenía un nombre. Este se Bueno, llama el el mataburro. mataburro. El mataburro. También lo debes encontrar solamente en el diccionario dominicano. Exacto. Bien. El mataburro. Este de la el lengua Duque. española. Yo sé, Creo que califica. Sí. Yo sé, y no sé si Jorge sepa cómo le decíamos en México, porque, bueno, hay varias generaciones entre un servidor y Jorge, pero en México muchas veces se le dice tumbaburros. Ah, bueno, por ahí Tumbaburro, entonces sí, es sí. que está el asunto. De un Yankee, Giancarlo Stanton, vamos a pasar a otro, pero ahora vamos a pasar con el capitán de los Yankees, Aaron Judge, que palabras más, palabras menos, le tiró un dardo a la gerencia, al alto mando de los Yankees, porque prácticamente dijo, otros equipos firmaron, fue muy duro ver equipos firmar grandes estrellas y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. Pero nosotros somos los Yankees. Jorge, pero este tema ya como que lo hemos agotado en años anteriores. Pero ahora lo dijo Aaron Josh. A mí me encantaron las declaraciones de Josh. Creo que hizo lo que tiene que hacer un capitán Ajá. al decir, miren, a mí me sorprendió que no fuéramos por los jugadores que nos hubieran servido y al final, o sea, termina con pero con los que estamos bien. ¿Por qué? Porque sí le tira a la gerencia, porque sí exige que la gerencia haga algo, pero también le da un boost de confianza a sus compañeros diciendo, ok, con los que estamos bien. Entonces, a mí me encantó que levante la voz, que lo diga en público y que también refuerce a sus compañeros que ya tienen el dugout, ¿no? Los Yankees dejaron de ser el imperio del mal, y lo hemos dicho aquí, ¿no? En este segmento, para que los Dodgers ahora reclamen ese título y reclamen ese lugar. Porque ahora, cuando un pelotero grande sale a la agencia libre, pensamos que se va a ir a Los Ángeles. Antes pensábamos que se iba a ir a Nueva York, ¿no? Cambiamos de costa a costa en este nuevo papel. Me parece que lo que hizo George es aplaudible, es impresionante y es lo que debe hacer un capitán que está bien plantado en el equipo como lo es Aaron Judge. A mí me encantaron esas declaraciones porque es una realidad que los Yankees no fueron a firmar a quien deberían de haber firmado. Duque. Ya salió Oye, Duque. mira, no, realmente tiene razón. La semilla ¿Cómo? que se llevaron de Nueva York la sembraron allá en Los Ángeles. Para memoria, no nací en ese tiempo, pero recuerden que ese equipo salió de allí. Entonces, Sí. mira Sí, qué sí, lindo. sí. De Brooklyn. Óigame, mira, realmente yo no le voy a decir nada en cuanto a esto. Yo creo que cada cual tiene su trabajo y tiene el derecho de expresarse. No creo que fueron malas expresiones, todo lo contrario. Pero si al final termina diciendo, bueno, nos alegramos cuando tuvieron de vuelta a Bellinger, firmaron a Paul Goldschmidt. No sé si esa está buena o no, pero bueno, firmaron a Paul Goldschmidt. Realmente yo creo que sí, que pudieron haber hecho un poco más y yo también estoy de acuerdo, pero al final tienen prácticamente el mismo equipo del año pasado y se le van a sumar ya durante la temporada dos de sus ases, así que me parece que ellos pueden ir y luchar con este equipo. Que esperábamos más, que queríamos ver a otros jugadores. Todo el mundo tiene el derecho de elegir. Le cortaste la inspiración, Ernesto, al Duque, con el violín. No. Óyeme, No es que la pero parte que entra el violín. Es la parte óyeme, que entra el violín. Mira, Memo, me durmieron Jorge y el Duque, pero me durmieron. yo te voy a despertar. Cuando empezó el primer día de la Serie del Caribe, en nuestro segmento en vivo, saliendo del horno, pusieron ahí donde dice Judge le tiró un dardo a Cashman, pusieron el fracaso más grande en la historia del béisbol mexicano y tuvimos una gran discusión
que si lo había hecho nuestro productor, que si lo había puesto en Tapa Nava, incluso gente señaló en Tapa Nava que se detuvo con nosotros, caso raro. A mí se me hacía extraño que estando un día nada más y se atreviera a titular de esa forma. Entonces esto es igual. Aquí no estamos tomando en cuenta todo lo que dijo George, porque si bien es cierto que dijo al principio estaba preocupado porque ver a los equipos de nuestra división que se estaban reforzando y nosotros no, pero después trajimos a Cody Bellinger de regreso, trajimos a Paul Goldschmidt de regreso, incluso mencionó a Trent Grisham que va a estar de regreso. Entonces, poner que le tiró un dardo a Cashman es como poner el gran fracaso del béisbol mexicano, que 6 días después se coronaba jugando la final de la Serie del Caribe. No manejen. No, George fue muy político. George hizo lo que tenía que hacer de capitán. Primero decirle a la gente, sí, señores, yo estoy con ustedes, yo me preocupé, somos los Yankees, somos los poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dijo, no, pero luego mi gerente lo hizo muy bien, porque ya tenemos de regreso a Bellinger, ya tenemos de regreso a Goldschmidt, a Grisham, ya no me preocupan los refuerzos de los otros equipos, porque esto es lo que teníamos y esto es lo que está bien. Entonces, Josh hizo perfecto su papel de capitán. Ya los que titulan y quieren tirarle dardos a Cashman, a mí se me hace que hay alguien aquí que tampoco está contento con Cashman como gerente y fue el que puso eso, ¿no? Enrique. Y es verdad, un momento, Enrique. Es verdad, sí, son los poderosos porque tienen viviendo de los 27 anillos, pero ahora mismo no son los poderosos ahora mismo son los Dodgers de Los Ángeles. Gracias. Bueno, claro en eso. Que nacieron en Brooklyn, Duque. Así mismo es. Enrique, tírale un pañito de agua fría. Si yo fuera Brian Cashman, no me acercara ni a un capitán de la policía. Porque resulta que todo el que ocupe el cargo de capitán de los Yankees, una de sus misiones en la vida, además de jugar bien, es entrarle a 2 manos a Brian Cashman. Jeter no le sacaba el guante. Jeter todavía hoy no le saca el guante a Brian Cashman. Y Aaron Josh, para seguir la tradición, y es verdad que dijo, sí, retuvimos a Cody Bellinger, pero entonces, ¿por qué dijo lo anterior? No tenía que decir lo anterior, claro, porque ya ocurrieron las firmas de Bellinger y de Grisham y retuvimos a Mer Rosario, wow, el Bronx es burning. Yo fuera Brian Cashman y me cuidara mucho de los capitanes, porque aparentemente en ese rol no están dorándole la píldora. No solamente es Aaron Josh, mucha gente piensa que los Yankees no necesariamente tenían que firmar los mayores contratos porque ya tienen una nómina muy alta que no lo permitía, pero pudieron haber sido más creativos al punto de que sepamos hoy, por ejemplo, quién es el tercera base de los Yankees. O sea, yo creo que eso debería saberlo el público, ¿sí o no, Duque? Pero lo sabemos, es Ryan McMahon. Oh, pero ese es el problema entonces. Que lo sabe Guillermo McMahon. Y lo digo porque Eugenio Suárez recibió ofertas hasta de los Piratas y tuvo que decidirse por Cincinnati y fue un salario bajo y por corto tiempo. No había que darle 100 millones, ni 50, ni 40. ¿Vieron? Y yo creo que hay una crítica fuerte hacia los Yankees, no por no ir a firmar a Carl Tucker, pero por lo menos, ¿por qué no haber conseguido un palo grande como le gustan en Nueva York? Un jonronero como Eugenio Suárez, para poner un ejemplo. No, pero mira, yo voy a decir que los Yankees están allí puestos para pelear nuevamente en el este de la Liga Americana. Pero a mí lo que me queda es la duda si cuando termine esta temporada, Memo, voy a cerrar contigo, es de que los Yankees van a estar empatados con los Azulejos de Toronto, con el mejor récord en el este de la Liga Americana, y pasó Toronto porque le ganó la serie particular. Porque de igual manera, los otros equipos sí se reforzaron y, óyeme, George no se está poniendo más joven, Stanton no se está poniendo más joven. Ni Bellinger ni Goldschmidt, que fueron las dos armas de correcto, de en ese comentario. Correcto. No, yo creo que al final, y creo que de todo este lío de Josh y de toda la declaración de Josh, sí nos tenemos, la parte del peso es la primera. Es decir,
Claro. Aquí no se reforzó como esperábamos. Ya después se tapa un poquito y le da sus palmaditas en la espalda a Cashman con lo de los 3 que regresan. Pero sí, yo sí leo entre líneas, la parte pesada es, aquí hacían falta más cosas. Y el ejemplo del tercera base me parece que es uno de los más importantes. Sí hizo falta algo. Y lo peor es que no podemos decir, pero aguas, porque van a ver que en julio los Yankees van a traer esas piezas que faltaron. No Correcto. es una gerencia que actúe de esa forma y tampoco vamos a esperar a que Cashman haga un gran movimiento en el mes de julio para pelear de tú a tú con Toronto, sobre todo en la división. Se fueron por la misma vía y la mentalidad que tuvieron con Grisham. Lo trajeron, lo dejaron, tuvo una buena temporada. Eso es lo que van a hacer con Mahan. Óigame, lo van a traer. La tercera va a ser tranquilo. Ya tuvo su temporada. Ahora, esta temporada va a ser buena y entonces vamos a tener que callarnos la boca. Wow. No, nosotros no. No, nosotros no. No, nosotros no, Enrique. Bueno. Lo hizo como un chiste. Oh. No, pero son los capitanes de los Yankees que tienen. No, el de la tercera es tuyo. El de sí. tú también eres capitán. No, porque McMahon cuando los Yankees lo obtuvieron desde los Rockies de Colorado, McMahon tenía 2 años, 3 años más de contrato. Él está asegurado allí en la antesala. Digo, pueden pasar, qué sé yo, cualquier cambio, etcétera. Pero ese es uno de los jugadores, y lo hemos mencionado aquí, de que uno quiere ver, pero en una temporada completa con los Yankees de Nueva York, Ryan McMahon, como la tuvo Grisham. Saliendo del horno, este es nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Muy bien, ahora una de las de las secciones más populares que tiene Saliendo del Horno con nuestro compañero Jorge Rivera. Jorge, ¿qué es lo que se mueve en las redes? Vamos a mandar al Duque feliz a su tita. A Cayo Levantado allá en Samaná. Le conseguí imágenes que pidió. ¿Qué es eso? Enrique Rojas desde el montículo lanzando la primera bola, señores. ¿Pero y dónde fue eso? Y mire ese levantón. ¿Tú viste eso? Duque, ¿pero dónde fue eso? Jorge, yo te voy a decir, Jorge, te estás pasando, papá. Te estás pasando. Ponte serio. Fuera serio, ponte serio. No cojas esto para relajo. ¿Pero dónde fue eso? Enrique, ¿dónde fue eso? ¿Video? No quería video el Duque. No, pero ese video. Fue eso? No, pero ese video lo hicieron. Y ya lo traje. ¿Eso fue inteligencia artificial? ¿O eso fue que Enrique llamó a 2 o 3 de sus amigos y le dijo, ven, que yo tengo que hacer un lanzamiento ceremonial y enviarlo a Saliendo del Horno? La liga del Guajay, donde yo vivía. No, ni eso, porque fue con 2 o 3 amigos de él que él fue. Allá, que estaba por Punta Cana. Puerto Plata, eso fue en Puerto Plata. Creo que hasta ahí sale ahí, ¿no? Hasta ahí. El Duque Hernández, Enrique Rojas, Guillermo Celis, Jorge Rivera, Saliendo del Horno, aquí en nuestro canal de YouTube de ESPN Deportes. Recuerden que tenemos 2 segmentos por semana, lunes y miércoles, que estamos en TikTok y en Facebook, en ESPN-Béisbol. Eso fue inteligencia artificial. Jorge, borra mi teléfono, no me llames más.